cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Quiero conocerte cada día más a ti, estar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús, Jesús Señor, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Tú eres santo, 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 santo eres tú. Tú eres santo, mi Señor. Tú eres santo, 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 santo eres tú. Que estás sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria,
La pregunta, tenemos varias preguntas que vamos a ir respondiendo este tiempo. ¿Está Dios reinando soberanamente hoy día? Vemos cosas que están descontroladas, por así decir, como por ejemplo la pandemia que ahora estamos de alguna manera soportando. Vemos violencia. ¿Es Dios que está controlando todo esto? ¿Qué tipo de gobierno tiene Dios? ¿Puedo ser salvo o salvado sin aceptar el reino de Dios? ¿Dónde está Dios? Vemos esta situación que es difícil. Ahora justamente voy a tocar el tema, el reino de Dios. Y primero vamos a empezar entendiendo lo que es la palabra, la frase, el reino de Dios. Pero tengo dos versos que van a ser como el concepto central de estos dos versos que vamos a ver a través de las Escrituras hoy día. Esta es la parte número uno, porque este tema es muy amplio. Cuando me puse a estudiar más a profundidad, es tan amplio que lo que vamos a tocar ahora va a ser solo una parte. ¿Qué significa la palabra reino de Dios? Creo que es necesario entender estos conceptos y para eso vamos a avanzar. Primero empecemos, ¿qué es un reino? Bolivia no es un reino. Ahora le llaman plurinacional, otros no quieren aceptar ese término. Yo tampoco entiendo mucho, les cuento qué significa plurinacional. Tal vez de acá hay muchas nacionalidades, es lo que me imagino que quiere decir. Pero muchos que se quedan con la palabra república. Pero bueno, ¿qué es un reino? Un reino es un estado cuya organización política es una monarquía. ¿Qué es entonces una monarquía? Porque son términos que no los tenemos muy usados acá, como les mencioné, no somos un reino. Pero para explicar necesitamos desglosar esto, terminología. ¿Qué es una monarquía? Es una forma de gobierno en el que el monarca, justamente viene de la palabra monarquía, el monarca, el rey, es quien ejerce el poder sin restricciones. Monarca significa, tiene la acepción mono, único. Es decir, es uno solo quien gobierna, quien tiene el poder sin restricciones. Ya hemos visto entonces qué es reino, qué es monarquía. Ahora hay que hacer notar que en la tierra, aquí en este mundo, hay monarquías, hay reinos. Pero que no cubren toda la acepción. Muchos de ellos han cambiado, se han modernizado a estos siglos últimos y han cambiado su concepción. Pero la palabra de Dios no nos está hablando de la concepción de esos reinos, donde el rey es básicamente una figura nomás, protocolar, de representación, como un ícono que a los habitantes de ese lugar básicamente les está dando identidad de su historia. Por ejemplo, España, Inglaterra, Bélgica, Holanda, y hay otros más, Noruega, y hay otros más, varios más, pero no muchos. Entonces podemos ahora sí, ya hemos definido qué es el reino, es una monarquía, y ahora definiremos qué es el reino de Dios. Es donde Dios es el monarca, que gobierna y ejerce su poder sin restricciones. Ahora, un poquito volviendo a actualizar esta terminología, por ejemplo, tenemos la democracia.
Democracia viene de dos términos, aquellos que no lo saben. Demo, que significa pueblo, y cracia, que significa gobierno. Entonces sería el gobierno del pueblo. Por eso en las elecciones nos llamamos como naciones democráticas. Está de moda ese término, ¿no? Todos la usan y la manosean y la estrujan y como pañuelo la usan, ¿no es cierto? Pero básicamente por eso vamos, entre comillas, a hacer nuestro voto, a elegir por quién va a gobernar. Y es una pelea de deseos, pasiones, ideologías y toda clase de cosas. Pero el reino de Dios no es una democracia. Nosotros los cristianos en nuestra esencia no somos demócratas. No busca Dios el voto. Y es una pelea en este sentido porque todos hablan que el pueblo es el soberano. O el pueblo, todos quieren tomar el nombre del pueblo, pero en la teocracia, que ese es el estilo de gobierno en la iglesia y al que se está acercando todo el universo, es una teocracia. ¿Qué es teocracia? Teo significa Dios y cracia, gobierno. Es un gobierno en el cual Dios es el que ejerce el gobierno y el poder. La iglesia no es una democracia, es una teocracia. Esto es muy importante ahora. Son dos conceptos que chocan, democracia y teocracia. Yo pienso que la democracia empezó en el Edén, con Adán y Eva, donde ya tú puedes ser como Dios, tú vas a decidir. Y ahora todo ese pensamiento, esa filosofía que Satanás permeó en la humanidad, es la que está dominando la psicología, la sociología. Todas las guías están dirigiendo hacia el hombre. Y Dios a veces llega a ser simplemente como algo que tú lo necesitas, pero nada más. Y no es así. No es así. La iglesia, el reino de Dios son totalmente opuestos, contradictorios entre ambos conceptos. En teocracia, Dios es el centro, quien gobierna las vidas de los que están en ese reino, y en la democracia es el hombre que gobierna, que manda. Tú, yo, eso es lo que nos están impulsando. Tú puedes. Y Dios va a ser parte de mi necesidad, nada más. Ahora la pregunta está hablando de teocracia. ¿Hay teocracia hoy día? Es un peligro, sensiblemente es un peligro el querer implantar en este mundo actual una teocracia. En la actualidad no, pues es un peligro porque Satanás está suelto. Hay, sin embargo, intenciones que están ahora donde hay teocracia, ¿sabían eso? Pero no es la teocracia de Dios mismo, pero están a nombre de Dios. Por ejemplo, el Vaticano. El Vaticano es donde dicen que el Papa está nombrado por Dios y está ejerciendo gobierno por Dios. Tal es así que, por ejemplo, el Vaticano tiene su embajador aquí en Bolivia. ¿Sabían eso? Solo que no le llaman embajador, le dicen nuncio. Han de escuchar esa palabra. Aquí en la ciudad de La Paz, en San Jorge, está la sede del Vaticano, donde está el nuncio viviendo. Y Bolivia tiene su representante, su embajador ante el Vaticano. Está allá en Roma. Pero no solamente eso, sería por el lado
que entre comillas se puede denominar cristianismo. Hay otras teocracias. Por ejemplo, en Arabia Saudita, en Afganistán, en Yemen, en Mauritania, en esos lugares, pero hacen a nombre de otro Dios, el Dios del Corán, donde están los jerarcas eclesiásticos de esas religiones, están básicamente gobernando, aunque tienen administradores que gobiernan, pero detrás de todo eso está la religión, y esos también serían teocracias. Y hay otras más que no voy a mencionar. Y uno se pregunta, ¿por qué no ahora se puede implantar teocracia? Ya les mencioné, es a causa del pecado. Es una tentación y ha sido una imprudencia el querer realizar gobierno. Ya pasó en la historia en el siglo III con el emperador Constantino, cuando en ese tiempo Constantino dijo que él decía que se estaba convirtiendo y todo el imperio romano se convirtió en lo que ahora es el Vaticano, básicamente. Pero a nombre de Dios se ha hecho la Inquisición, se ha hecho persecuciones. Han sido soliviantadas y muertos muchas personas inocentes, torturados de una manera cruel. Se han hecho guerras, las cruzadas, por tratar de recuperar de lo que avanzaba el islamismo, los califas y todos esos. Ha habido muertes, guerras, armas. Básicamente se han movido a veces peor esas teocracias que cualquier gobierno o estado. Ha sido una vergüenza, porque son hombres a nombre de Dios han tomado poder, el poder, como hay un dicho que han debido escuchar, y yo lo he escuchado y pienso que es correcto, dice: el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Se han visto alguna vez hasta los cristianos aquí en un tiempo, hace varios años, formaron un partido, los que se denominaban cristianos. Y después se escuchaba corrupción, que saltaban de esos, entre comillas, hermanos, que estaban cometiendo cosas fuera de lugar, como cualquier mundano. La tentación era muy fuerte. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Porque hay una contradicción en este tiempo. En este mundo, vamos a verlo. Hay un gobierno en este mundo de tinieblas que está gobernando la humanidad. Y nosotros, la iglesia, somos como una avanzada de Dios, del reino de Dios acá en la tierra. Pero Él no está conquistando riquezas, no está conquistando territorios, está conquistando corazones. Y lo que proclamamos ahora desde aquí, este púlpito, en los diferentes servicios, retiros, son los principios del reino de Dios. Eso es, hermanos. Este reino, lo primero que está conquistando Dios es muy sabio, porque cuando básicamente se extravió la humanidad, se extravió en el ser humano con Adán y Eva. No fueron los animales ni las plantas que se retrocedieron hacia del lado de Dios. Fue el ser humano. Entonces Dios está ahora rescatando hombres. Eso es lo que le interesa. Porque el cielo y la tierra y su plenitud es de Él. Hay embajadores de este reino. ¿Lo sabían ustedes que el reino de los cielos, el reino de Dios, es el mismo término? En uno de los evangelios se dice el reino de los cielos porque ha sido escrito por un judío y no podían pronunciar el término de Dios, porque para él Dios es sagrado. Entonces pusieron, en vez del reino de Dios, como dicen en otros evangelios y en otras escrituras, usaron el término reino de los cielos, pero es el mismo. Y les decía, hay embajadores, los embajadores de ese reino de los cielos
es cuando tú, hermano, estás hablando de Cristo, predicando el Evangelio a otras personas. Y dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:20, nosotros somos embajadores de este reino. Cuando tú, hermano, estás dando testimonio con tu vida, enseñando a otras personas del Señor, tú eres un embajador de este reino. Entonces este reino está avanzando, este reino de Dios está conquistando los corazones de las personas. Porque el reino de los cielos en este momento somos como un grupo de élite, así vamos a llamar con esos términos actuales de las películas, donde preparados para acciones muy particulares y especiales, estamos nosotros penetrando en este reino de las tinieblas. Porque este reino, el reino de los cielos, mientras tiene ya su tiempo contado, lo vamos a ver, mientras pasa ese tiempo, el reino de los cielos no es de este mundo. Jesús mismo dijo en Juan 18:36, Jesús les respondió, mi reino no es de este mundo. No se parece en nada a los gobiernos y a los estados de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, decía el Señor, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero ahora mi reino no es de aquí. Hay un contraste, no es de este mundo, no. Uno se quiere imaginar si han tratado muchos de formar sus partidos políticos o estados, entre comillas, cristianos. Están buenas las intenciones, pero hay muchos tropiezos. El reino de Dios en nosotros forma un contraste con el reino del mundo, de los reinos del mundo, los gobiernos, los estados. Por ejemplo, vamos a poner, nuestro rey vino totalmente rompiendo los esquemas de los reyes de ese tiempo. Por ejemplo, nació en un pesebre, básicamente en un establo. De tal manera se alarmó Herodes que quería matarlo, porque ¿quién era ese rey que estaba naciendo, que le iba a quitar él? Este hombre fue y mató muchos niños a causa de este niño que nacía en un pesebre. Fueron no las personas muy relevantes a adorar a nadie, sino unos reyes que vinieron de otro lugar, otros que estaban cuidando ovejas. Ellos fueron a darle culto a este rey que nacía de una mujer, de una virgen. Rompía todos los esquemas del mundo. Cuando iba a bautizarse, cuando estaba Juan bautizando a los pecadores, porque Juan decía arrepiéntanse, y dice que confesando sus pecados se bautizaban, pero este sin pecado se acercó para ser bautizado y Juan le dijo, tú vienes a mí, tú debes más bien a mí bautizarme. ¿Y qué hizo Jesús? Se humilló. Él podía decir, yo no tengo pecado, no necesito bautizarme, no tengo de qué arrepentirme. Pero él se humilló, rompió el esquema de lo que es la categoría de los reyes y se humilló como hombre y se pasó por las aguas. Después de eso, se fue al desierto, impulsado por el Espíritu Santo, fue llevado para ser tentado. Qué raro. ¿Por qué fue por el Espíritu Santo lo llevó a ser tentado? ¿Saben por qué? Lo vamos a ver después. Vamos a dejarnos esas preguntas para después responder. Vamos a dejar la tensión, la emoción.
Cuando fue por Satanás tentado, lo llevó, dice, a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y las riquezas y le dijo, te lo daré todo esto si postrado me adorares. Y Jesús le dijo, no quiero nada de ti, porque él era el representante del reino de los cielos. No claudicó, no transó el reino de Dios por el reino del mundo, porque él es de otro reino. Mi reino no es de este mundo. Él vino a conquistar el corazón de los seres humanos. No aceptó la gloria del diablo, ni sus riquezas, ni su poder, ni los reinos, porque él representaba el reino santo del Dios. No claudicó. ¡Qué hermoso! Yo me emociono. Cuando estaba en el templo, porque él era el Dios de ese templo, él había venido en persona. No necesitaba pagar impuestos. Y los fariseos y los publicanos le dijeron a sus discípulos, ¿no paga el Señor Jesús impuestos? Y ellos dijeron, sí paga. Y cuando vinieron a decirle, Señor, que tenemos que pagar impuestos, les hizo una parábola. Y les dijo, los hijos pagan impuestos, los hijos del rey. No. Le estaba diciendo, yo no necesito pagar. Sin embargo, ve y agarra un pez. El primero que agarres, abres la boca y ahí vas a encontrar unas monedas, paguen por mí y por ustedes. Él podía negarse, pero aún se negó aún su mismo derecho de no pagar impuestos. Estaba contrastando. Aquí a veces vemos y en otros lugares se parquean donde sea y dicen, yo soy general, yo soy tal, yo soy el ministro, yo soy tal. No necesito. Esos se arrogan, pero nuestro rey se humilló. Contrasta, si se dan cuenta, contrasta tremendamente. Era lleno de humildad. Eso es lo que dice Marcos 10:45. Yo, el Hijo del Hombre, soy así. No vine a este mundo para que me sirvan, sino para servir a los demás. Tu rey se puso el mandil, vamos a llamar así figurativamente, y se puso a servir las mesas, a lavar los pies. ¿Qué quieres tú? ¿Un rey que te manda? ¿Tú eres su vasallo? ¿O un rey humilde que se mezcló entre la gente, entre los pecadores, entre los publicanos, que hacía el bien a los demás? ¿O quieres alguien que haga o usufructe de su posición? Nuestro rey nos habla en Mateo 23:11, dice, el más importante entre ustedes debe ser el sirviente de los demás. Él nos dio ejemplo, no dio su cátedra. A ver, ya, hagan esto, ustedes van a servir. Usted, el que sirve más es el mayor. No, él se puso a dar ejemplo sirviendo. Nuestro rey. Que a veces nuestra mente no puede captar. Él es el hijo del presidente. Vemos de Estados Unidos, de Rusia, para que nadie se sienta aludido. En Bolivia pasa eso. No solo en Bolivia, en todos los gobiernos. Hacen lujo de su poder. Pero nuestro rey, no. Es difícil ver. Cuando se acercó Jesús a lavar los pies de Pedro, Pedro le dijo, tú, Señor, el rey, ¿me vas a lavar? No, no puede ser, porque no le entraba ese pensamiento. Realmente, se dan cuenta, nos lleva a adorar nuestro rey.
Eso es lo que nos dejó como enseñanza en Lucas 22, 26. Pero no es así con ustedes. Antes, el mayor entre ustedes hágase como el menor, y el que dirige como el que sirve. ¿Quieres ser alguien? Empieza sirviendo. Empieza sirviendo. Jesús vino aquí a este mundo trayendo otro estilo de reino. El reino de los cielos se ha acercado. Otro carácter, contrasta brutalmente con lo que son los gobiernos y estados y reinos de este mundo. Vemos ahí, a veces yo leo que la reina de Inglaterra, su patrimonio son millones de dólares, ahí lo llaman en euros. Y el rey de España tanto, y aquel rey, y aquel presidente tiene tanto, y acá tanto. Y Jesús, que decía, ni siquiera era dueño de su almada. Pese que era dueño de todo el universo. Cuando vemos o no, yo por lo menos veo alguna vez llega alguna persona importante de algún gobierno extranjero o en otros lugares, vemos por las noticias ahora que todos por tan rápidamente uno puede ver donde sea cómo se despliegan la seguridad de esos gobernantes, sus carros blindados, con motocicletas, con seguridad que les rodea, que son recibidos en los hoteles de primera, en lugares exclusivos, y qué tremendo, cómo manejan, cómo controlan, cuidando a su rey. Sin embargo, nuestro rey, cuando fue al lugar donde era su trono, Jerusalén, ¿cómo fue? Mateo 21:5 dice claramente: digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene hacia ti, humilde y montado en un burro. A ver, háganle a uno de los gobernantes de esta tierra, vayan a recibirlo en burro. Ofensa. Es un insulto a esa nación. ¿Cómo? Pero el rey del universo, el rey de los reinos de los cielos, vino sentado en un burrito, entró al lugar que era su lugar de gobierno. Y no solo en un burro, sino era la cría de un burrito, de un burro. Era un pollino, le dice. Es decir, que nadie había montado, era un burrito joven, vamos a decirle. No viejito, no mayor. No vino en caballos blancos ahí, tremendos, con sus espadas, y los apóstoles, a sus discípulos vestidos finos. No vino de esa manera. Vino, más bien echaban sus trajes, hicieron camino a través con sus capas. ¿Cuál gobernante tú deseas? Ahora sí es ¿no? Contraste. ¿Cuál gobernante tú quieres? ¿Cuál rey? ¿Aquel que te explote? ¿O aquel que vino a servir? Él vino a dar ejemplo de lo que es su reino. Y no envió a sus mensajeros simplemente, sino él vino en persona a mostrar el carácter del gobierno del reino de Dios. Yo me he puesto a pensar, a percibir que cuando Adán y Eva, cuando Dios salía, dice, a cierta hora encontrarse con Adán, miren esa relación, el rey del universo venirse a charlar contigo y el hombre ocultándose. Lo que pasa, se ocultó de vergüenza, no solo porque estaba desnudo,
físicamente, porque no lo que al final eso es otro tema, sino que estaba desnudo de Dios. Se ocultó. ¿Y qué dijo? Lo que pasa es que él había escogido otro rey, otro reino, otro estilo de gobierno. Había escogido el estilo del gobierno de las tinieblas, donde Satanás le dijo, tú vas a ser como Dios. Y dice que la mujer empezó a ver que era agradable, era algo seductor. Se dejó seducir, engañar por Satanás. Satanás vino no solo con algunas ideas, sino vino con una filosofía. Le estaba ofreciendo a Adán y Eva una filosofía de vida distinta al reino de los cielos. Le estaba ofreciendo lo que vemos ahora en el mundo: muerte, traición, engaño, estafa, falsedad, hipocresía. Él estaba ofreciendo un gobierno de servicio, de humildad. Eso es lo que dice Oseas 6:9. Pero ellos, como Adán, han transgredido el pacto, allí me han traicionado. Lo que hubo también ahí en el Edén fue una traición, casi como un golpe de estado. Adán y Eva estaban escogiendo la vanidad, estaban escogiendo aquello falso, aquellos ser los que gobiernan, estaban escogiendo, no estaban escogiendo la teocracia. Se desligaron del reino de Dios. Y Dios está mostrando, ha permitido esta situación para al final hacer un contraste de lo que es el reino de Dios y lo que es el reino de Satanás, el reino del mundo. Y cuando hemos venido al Señor es para rendir nuestras vidas al Rey de los cielos. Estamos volviendo al origen. Fuimos engañados. Y Juan 12:31, Jesús dice, ya está aquí el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo, refiriéndose a Satanás, será echado fuera. Jesús vino a conquistar los corazones y rescatar a la humanidad, rescatarte a ti, a mí, a nosotros. Porque cuando estaban en el Edén, Adán y Eva, Adán recibió la autoridad de Dios para someter la tierra. Eso es lo que dice Génesis 1:28. Les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Pero el hombre había recibido autoridad de Dios, pero el hombre, en vez de someterse a Dios, se sometió, escogió someterse a los engaños y las falsedades y las palabras infladas del diablo. Y fue engañado. Eva arrastró a su marido a esta condición. ¿Cuál reino tú quieres, hermano? El problema, políticamente hablando, estamos hablando de una batalla entre el reino de Dios y los reinos del mundo. El ser humano dio su espalda a Dios. Se puso a obedecer en ese momento al filósofo de este mundo, que es el diablo. Él es el pensador, el que ha armado todo este estilo de vida que ahora el mundo está ahora haciendo y viviendo. Se sujetó moralmente a la ideología del diablo. Satanás al final estaba usurpando lo que le debería ser de Dios. Ya no iban a imperar los pensamientos y las intenciones de Dios, sino iba a imperar las intenciones del diablo. Por eso hay un principio: las ideas tienen consecuencias. Satanás influyó con pensamientos, con argumentos, que al final el hombre se dejó seducir y se dejó engañar. Se subyugó el hombre a este reino de las tinieblas. Pero Jesús vino a rescatar
porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Amén. ¿Se dan cuenta? Es mucha cosa lo que el Señor ha venido a hacer. Por eso dice Juan 16:11, el juicio vendrá porque quien gobierna este mundo, que es Satanás, ya ha sido juzgado. Tú no necesitas gritar, tú no necesitas nada, simplemente sométete al reino de Dios y automáticamente estás en la luz y en el gobierno del Señor. Jesús lo venció como hombre a Satanás. ¿Podía Dios hacer desaparecer? Porque Satanás al final es una criatura. ¿Podía hacerla desaparecer? Por supuesto, pero Dios es sabio. Al que había perdido es al hombre. El hombre había sido engañado. Entonces, ¿qué hizo? Podía venir simplemente como Dios y hacer desaparecer un rayo y ¡pum! Desaparece todo, Satanás, toda la gente. Pero Él hizo algo. Fue vencido con ideas Adán. Fue vencido y Jesús vino a conquistar como hombre, se hizo hombre, tan tremendo, se hizo hombre para vencer, porque el hombre había sido vencido, se hizo hombre para vencer a Satanás. ¿Y saben? Lo derrotó a distancia, con ventaja, como dicen la ley de ventaja, eso fue. Jesús lo venció con ventaja. El hombre fue tentado para comer de un árbol un fruto. Jesús entró en ayuno 40 días y Satanás vino a tentarle y no pudo. 40, le dio ventaja de sobra. ¿Ah? ¿Qué les parece eso? Le dio distancia. Por eso vino Jesús proclamando desde el principio, como nos muestra Mateo 4:17. Desde entonces Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo que Adán perdió en el Edén, Cristo lo recuperó. Lo ganó más que plenamente. Por eso nos dice en 1 Corintios 15:45, así también está escrito: el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El último Adán se refiere a Cristo, ese espíritu que da vida. ¿Sabían que Jesucristo es el segundo y el último Adán? Así como Adán implantó la humanidad, de ahí venimos nosotros, Jesucristo vino a implantar otra humanidad, una última y segunda humanidad, trayendo una nueva forma de vida, una renovada vida del Espíritu. Él es el postrer Adán, Jesucristo. Mientras tanto, ahora estamos en una conflagración espiritual. Satanás no quiere soltar. Y nosotros, la iglesia, por eso somos perseguidos. No vemos que son perseguidos los musulmanes, los de otras religiones, los cristianos, por todo lado. ¿Por qué? Porque somos como de otro reino. Y el mundo algo percibe que es distinto en ti, en mí, en nosotros. Por eso dice Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Y Satanás sabe que su tiempo ya está corto, sabe. Eso es lo que dice Apocalipsis 12:12. El diablo ha bajado hasta ustedes ebrio de furor, sabiendo que es corto el tiempo con que cuenta. Cada persona que entrega su vida a Cristo como su Señor está abandonando, mejor dicho, está escapando espiritualmente del reino
de Satanás está ingresando bajo el reino y gobierno de Jesús. Eso así fue que Jesús se presentó a Pablo. Estamos siendo rescatados. ¿Alguna vez has visto esa película de rescate de una persona? Saben, Dios ha venido de esa manera, por así llamar, hasta más fuerte, a rescatarnos. Dio su vida. Nuestro héroe dio su vida por ti, por mí. Cuando Jesús se presentó a Pablo, le dijo: para esto he venido a ti, para que les abra sus ojos, a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz y del dominio de Satanás a Dios. Antes estábamos bajo el dominio de Satanás. Sus ideas, su ideología, su pensamiento, su estilo de vida nos tenía atados. Y fuimos liberados por Jesucristo, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y la herencia entre los que han sido santificados. Yo pregunto, hermano, ¿puede ser una persona salva sin someterse al reino de Dios? Ahora que les estoy transmitiendo. ¿Puede una persona ingresar al reino sin nacer de nuevo y someterse a su rey? Es indisoluble e indivisible la salvación con el reinado de Jesús en la vida del creyente. Yo al principio no entendía esto, así que no te condenes. Al principio, cuando entregué mi vida a Cristo, yo solo quería a alguien que me salva, porque yo estaba ya a un pie de la muerte. Si no es que estaba ya muerto en mis delitos y pecados. Pero a medida que fue pasando el tiempo, empecé a ver la luz del Señor, de su reino. Por eso dice en Colosenses 1:13, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Fuimos librados ya. Suéltate. Glóriate en nuestro Rey. Somos como esas gallinas en el mercado, ¿no? Que nos traen amarrados. Están amarrados ahí cuando tú vas y te compras la gallina. Ahora ya casi no hay, todo lo compramos ya pollos ya pelados nomás, ¿no? Pero antiguamente, aquellos que se acuerdan, ahí veías varias gallinas amarradas con un guato y agarrabas y decías: dame esa gallina, porque la preparaban para Navidad o para una fiesta especial, y la gallina se quedaba así, pero ya estaba suelta. Suéltate. Este reino de las tinieblas es causa de los pecados. El hombre debe reconocer su condición de pecado, abrazar la fe en Cristo, en su obra redentora en la cruz, donde fue hecha justicia. Él pagó, Él vino a pagar por ti y pagó precio carísimo. Pagó con su vida, así que no hay para qué dudar. Fácil es agarrar: ya eres libre, pero no pasa nada. Pero Jesús vino y pagó para que digas: es segura mi salvación. Por eso Jesús vino como anunciando el reino y murió con un letrero que pusieron los romanos que decía: este es el rey de los judíos. Nació como rey, vivió como rey y murió como rey. Y ahora te invita, hermano, a que te mantengas y que profundices su reinado en tu vida. Varios fueron los que anticipadamente ya estaban proclamando este reino. El hombre no entendía. Y uno de los eventos más importantes para mí, que ya desata el plan de Dios, no lo entendían muchos, está con Samuel. Desde Moisés hasta Samuel había jueces, los que, entre comillas,
gobernaban, por así decir, por así llamarle, permítame usar este término, Israel. Eran jueces, no eran reyes, eran jueces, hombres importantes que juzgaban, profetas que venían y que juzgaban bajo el temor de Dios al pueblo de Israel. Pero veían las otras naciones, todos tenían reyes que salían en sus caballos, seguro, todo ahí bien parados con sus cascos y sus espadas para pelear junto con su pueblo, para dirigir. Entonces agarraron y vinieron a buscarlo a Samuel y le dijeron, ya no queremos así, queremos un rey como los demás. Y esto le dolió, me hace pensar que Samuel estaba pensando, mira, no nos gusta tu forma, el estilo que tenemos nosotros, diferente a las otras naciones. Queremos igual que las otras naciones un rey. Tal vez se sintió ahí Samuel como, mira, no necesitamos juez como tú, queremos rey. Y Dios le dice algo muy lindo, que tal vez en ese momento, no sé si Samuel mismo estaba entendiendo o los demás que leen esto. Yo lo empecé a entender mejor, ya viendo en esta perspectiva del reino. En 1 Samuel 8:7 dice, y el Señor dijo a Samuel, escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te digan, pues no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí, para que yo no sea rey sobre ellos. Lo que estaba diciendo ahí Dios, yo percibo, le estaba diciendo, es cierto que había jueces, pero Dios estaba esperando que el pueblo de Israel le diga, queremos un rey, pero que este rey sea Dios. Pero estaban pidiendo un rey igual que el mundo. Pero Dios es sabio, a él no le toman el pelo. Él seguía amando a la humanidad y su plan lo tenía en principio con el pueblo judío. Y le dijo, tal es rey. Porque Dios estaba pensando después a poner a David, el rey David. Este rey tiene un corazón tan tremendo, que hizo algo muy distinto. No hizo como los otros reyes, como Saúl. Saúl nunca fue a adorar a Dios. 20 años dice que se olvidó de Dios, del tabernáculo, de la arca del testimonio. Pero el rey David no se sentía el rey, sabía que su rey era Dios. Era Dios. Por eso, ¿saben qué? Dios tenía un plan que a través de David, que era como un icono del reino de Israel, de donde iba a nacer el rey Jesucristo, el rey de los cielos. Por eso hay el control de la genealogía, aunque se implantó desde hace muchos años atrás. Dios quería demostrar la genealogía. ¿Saben para qué sirven esos nombres? A veces listas largas que vemos en las escrituras, medias aburridas, unos nombres medios raros, extraños, ahí parecen de bichos medios extraños, no saben qué difícil de pronunciar. ¿Saben por qué? Para demostrar que Jesucristo nació como ser humano. No fue un espíritu que se hizo carne, porque algunos griegos decían eso. Jesús era un espíritu, o a esto, o al otro. Quería demostrar que Jesucristo, el Hijo de Dios, se hizo carne, hombre como ser, como cualquiera de nosotros. Pero después las genealogías no tienen mucho más valor que eso. Las escrituras, David hizo algo tremendo. Miren, por ejemplo, ahí lo van a encontrar muchos, pero yo agarro unos ejemplos nomás. El Salmo 110, que está hablando proféticamente. Ahí el rey David dice, miren cómo dice, y dice el Señor, refiriéndose a Dios, a mi Señor Jesucristo. El rey David dice, el Señor, Dios el Padre, dice a mi Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor extenderá desde Sión tu poderoso cetro, diciendo, domina en medio de tus enemigos.
el rey David ya no se sentía ahí rey. Él decía, el rey es Dios. Y ya empezó a profetizar el que iba a ser su descendencia de Jesucristo. A mi Señor decía. Que un rey diga mi Señor, porque en esa época los reyes se sentían como semidioses, se sentían dioses. Pero el rey David dijo, no, el Dios eterno dijo a mi Dios, el Señor Jesucristo, siéntate a mi diestra. El Salmo 2 nos habla de esa conflagración. David está hablando, ¿por qué se enojan las naciones? ¿Por qué pierden el tiempo haciendo planes inútiles? Los reyes de la tierra se preparan para la batalla. Los gobernantes conspiran juntos contra el Señor y contra su ungido. Miren, es tremendo. ¿Por qué el hombre no se rinde ahora y los gobernantes vemos de rodillas clamando por esta pandemia? Ellos dicen, no, nosotros podemos. Y no está mal que haya vacunas. El problema es que lo quieren hacer sin Dios. No quieren reconocer que Dios está encima de ellos. Por más que sean presidentes, primer ministros o lo que llamen. Es Dios quien tiene el gobierno de esta tierra. Pero se juntan, dice, no quieren darle espacio al Rey de Reyes. Y dicen, rompamos las cadenas, gritan, y liberémonos de ser esclavos de Dios. ¿Qué es lo que dicen? Persecución, no importa, de alguna manera socapan la violencia hacia los cristianos. Pero el que gobierna en el cielo se ríe. El Señor se burla de ellos, después los reprende con enojo. Y los aterroriza con su intensa furia, pues el Señor declara, Dios el Padre dice, he puesto a mi rey elegido en el trono de Jerusalén, en mi monte santo. Estaba refiriéndose a Jesucristo, Dios el Padre, poniendo a Jesucristo como el rey del reino de los cielos. El rey proclama en el decreto del Señor. El Señor me dijo, tu hijo, tú eres mi hijo. Jesús ahora está hablando. Dios el Padre ha dicho, yo soy su hijo. He llegado a ser tu padre, le dice Dios. Solo pídelo y te daré como herencia las naciones, toda la tierra como posesión suya. Las quebrarás con vara de hierro y las harás pedazos como si fueran ollas de barro. Ahora bien, ustedes reyes, actúen con sabiduría, o gobernantes. Quedan advertidos ustedes, gobernantes de la tierra, sirvan al Señor con temor reverente y alégrense con temblor, sométanse al Hijo de Dios, no sea que se enoje y sean destruidos en plena actividad, porque su ira se enciende en un instante, pero qué alegría para todos los que se refugian en Él. Dios les está diciendo, cambien, tiemblen, reconozcan que yo soy Dios. Pero no quieren soltar el trono, su silla. Pero Dios los hará cambiar, porque Dios es Dios. Amén, amén. ¿Y qué dice? Alégrense todos aquellos que se refugian, aquellos que se ponen bajo su reino. Alégrate, hermano. Tú estás bajo el Rey del universo, bajo su reino. Qué lindo. Porque Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores. Presidente de los presidentes. Hebreos 2:8 dice, todo lo has sujetado bajo sus pies, porque al sujetarlo todo a Él, no dejó nada que no le sea sujeto. Pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a Él. Todavía hay rebelión. Pero Dios no está temorizado. Diga, ¿ahora qué hago? Ya no me quieren reconocer el ser humano. Ni los presidentes. No está. Dice, Él se ríe.
Porque Dios es Dios, el creador del cielo y del universo. Él sostiene con su palabra todas las cosas, aun la vida de ellos. El día que quita su subsistencia a una vida, se muere. Se muere. Jesús tiene todo en sus manos. Él encaminará todo a la sujeción del gobierno y reino de Cristo. Ya Satanás ha sido básicamente derrotado. Tiene los días contados. Jesús retiene, ya le ha quitado las llaves del reino, le ha quitado las llaves de la muerte. Y será que todo al final va a ser encaminado a la sujeción. Ahora es el tiempo de reconocer a Jesucristo como el Señor. Un día los demás se doblarán, pero ya no será el tiempo. Ahora es el tiempo de recibir las buenas nuevas, doblar las rodillas y decir: Jesús, tú eres el Señor. Por eso dice en 1 Corintios 15, 24, entonces vendrá el fin, cuando Él, está hablando, Jesús, entregue el reino a Dios el Padre, y después de que haya terminado con todo dominio y toda autoridad y poder, hay un plan trazado y Dios lo va a cumplir. Lo va a cumplir. Pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Jesucristo reina hoy día y no ha perdido el control, sino todo está conduciendo a ese propósito para que al final predomine solamente el reino de Dios. Y punto. No hay más, no hay más. Por eso dice el verso 25. Pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será eliminado es la muerte, porque Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. Dios el Padre ha puesto, por eso Jesús dijo, todo poder, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y ahora Jesucristo está a cargo de conducir todo este tiempo hasta el gobierno final exclusivo de Dios. Hoy día es el Rey. Todo ha puesto bajo sus pies. Pero cuando dice todas las cosas están sujetas a Él, es evidente que se exceptúa aquel Dios el Padre que ha sometido a Él todas las cosas, a Jesucristo todas las cosas. Y cuando todo haya sido sometido a Jesucristo, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a Dios el Padre todas las cosas, para que Dios sea el todo en todos. Ese es el plan de Dios. En este tiempo de transición no es que Dios ha perdido el control y está imaginándose ahora cómo lo soluciona estos chicos. Ya está definido, claro. El soberano es hoy por hoy. Por eso dice el Salmo 10, 16, el Señor es Rey eternamente y para siempre. Él no ha perdido el control. Tiene un plan para su gloria. Lo que está viviendo ahora la humanidad es un plan que finalmente va a llevar a la gloria total y completa, donde todas las personas van a doblar sus rodillas y reconocer que Jesucristo es el Señor. Lo que dice el Salmo 29:10, el Señor se sentó como Rey durante el diluvio, sí, como Rey se siente el Señor para siempre. Él no ha perdido ni pizca de control de todo. Todo se va a cumplir su propósito. ¿Y qué es lo que dice? ¿Por qué es esto? Porque no hay otro Dios. Eso es lo que dice Isaías 44:6. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el último. Es decir, no hay más. Y fuera de mí, ¿no hay Dios? No hay Dios. Chao. No hay. Mana. No hay. Imagínense.
¿Creen que Dios se va a rendir? Va a decir, ahora pobrecito de mí, ¿qué voy a hacer? No. Ni pizca ha perdido de autoridad y poder. Todo tiene un plan definido por el Señor. Y dice, no teman ni se amedrenten. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego ustedes son mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. Dios dice, no conozco otro Dios. No conozco a alguien fea fuerte. Dice que toda la humanidad es considerada con menos que nada. Ni te subes hasta Plutón, lo que sea, ni aparecemos, hermano, en la foto. Y en la galaxia, que casi ni existimos. Y Él está sosteniendo todo el universo, así que le causa risa. Se jajajea, como dicen muchos. Nuestras ínfulas, nuestra presunción. Él está encaminando a un reinado total en las voluntades. Es por eso que dice que es aquel que tiene poder para decidir el futuro de la tierra y está conduciendo dentro de su plan perfecto. Y es aquel quien abrirá las incógnitas, las dudas, las resolverá, lo ordenará todo, encauzándolo al reinado total y absoluto, el fin de los tiempos. Por eso está Apocalipsis capítulo 5 y ahí con eso quiero casi terminar. ¿Qué dice Apocalipsis? Y lo voy a leer y vamos a ver dentro de esta perspectiva. Ya estamos. ¡Ah! ¿O no están como digo? Yo estoy así. ¿Qué es lo que dice? En Apocalipsis en el capítulo 5 dice: y en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Trono significa gobierno absoluto. Vi un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi también un ángel poderoso que anunciaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni mirar su contenido, ni siquiera mirar. Y Juan dice: yo lloraba mucho, estaba llorando como viuda, porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro, ni de ver su contenido. Entonces uno de los ancianos me dijo: no llores. Mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Y miré y vi en medio del trono. En el trono, trono significa gobierno, control absoluto. No estaba en una banqueta. No estaba en una silla ahí en un rincón, sentado en el trono del universo. Miré entre el trono contra los 4 seres vivientes y los ancianos a un cordero de pie, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios, enviados por toda la tierra. Él vino, Jesús, y tomó el libro de la mano derecha del Padre, de aquel que estaba sentado en el trono. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía una arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Qué era este libro? Yo hasta el principio, cuando leía, veía que era simplemente como unos elementos. A ver, tú puedes abrir este maletín, el cierre sí puedo abrir, pero no. El abrir los sellos implicaba quién va a ser capaz de conducir todo lo que está pasando en la humanidad al fin planeado en ese libro por Dios. ¿Quién es capaz y poderoso y suficiente con todas las
capacidades, cualidades para abrir y desatar el futuro de lo que va a pasar. Y nadie, no había nadie. ¿Quién puede resolver este barullo? No había, dice, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Pero sí había uno que había vencido, que era capaz y digno. Y dice, cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía su arpa y copas de oro, copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban, ya, celebraban. Por fin va a haber una solución. ¿Quién va a solucionar este lío? Como vemos, la pandemia, las guerras, las revoluciones, todo esto, este caos del ser humano. Dice, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque te fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda la tribu, lengua, pueblo y nación. Y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era millares, millones de millones, millares de millares, que decían a gran voz, fuerte, el Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria, la alabanza. Y oí de decir, toda cosa creada que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el dominio por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían, amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. Él es digno. Él es suficiente, más que suficiente, con ventaja. El futuro, hermano, el presente y el futuro está bajo el dominio y poder de Jesucristo. Esta pandemia no es algo que se le escapó del Señor y ahora no está tratando de resolver ahí en el cielo. No, ya está resuelto, porque estaba escrito todo eso, porque ustedes ven las pestes, las guerras y todo está bajo el dominio y poder de Dios en Jesucristo. Él es digno de nuestra adoración. Tú eres digno, Señor. Hay una ilustración. Había guerra de 2 reinos. Era una guerra fatal, con muchas muertes, muchas heridas, mucho dolor, mucha hambre, mucha angustia. Finalmente uno de los reyes empezó a dominar y logró vencer al otro rey. Y lo hizo traer a ese otro rey. Y lo presentaron delante del rey vencedor. Y el rey vencido le dijo, ya, toma todo, toma mis ciudades, toma mis riquezas, toma todo lo que tengo. Y el rey que había vencido le dijo al vencido, primero tu corona. Primero dame tu corona. El hombre necesita soltar esa corona de cartón y someterse al que tiene la corona real, que ha vencido por los siglos. ¿Qué tal si nos paramos? ¿Qué tal si levantamos nuestras manos y le decimos, tú eres mi rey? Me someto a tu reino, Señor, ayúdame
a obedecer, a someterme con alegría, porque tu palabra es vida, es libertad, es paz, es gozo, es victoria. Señor, no merezco. Tú me has comprado con el precio de tu sangre. Reconocemos tu reinado, Padre, en el nombre de Jesús. Digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque fuiste muerto y con tu sangre compraste para Dios, porque Dios es de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y para nuestro Dios nos constituiste reyes sacerdotes que reinarán en la tierra. Y para nuestro Dios nos constituiste reyes sacerdotes que reinarán en la tierra. Digno eres. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.